De rasca. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Gili Tatiana Hernández. Somos estudiantes de psicología y en este caso del curso Psicología Política, grupo 196. Y hoy junto a mis compañeras Lina Astudillo, Michelle Gómez, Gina López y Brigida Angulo queremos compartir con ustedes un pequeño conversatorio alrededor de la pregunta de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. Esto pues es un tema muy importante que atraviesa nuestras vidas y pues muchas veces sin que nos demos cuenta. Por eso pues es importante primero saber qué es como tal la socialización política. Por ello, pues quiero decir que esta socialización la empezamos a aprender de cierta manera cuando conocemos sobre las normas, lo que está bien, lo que está mal desde muy pequeños. Eh, Aprendemos pues estas ideas desde la casa, en los colegios, en los medios de comunicación o pues incluso en el entorno en el que nos rodeamos. Y pues esto se va moldeando a medida pues que va pasando el tiempo y a esto lo entendemos como ser ciudadano en cuanto a lo que creemos que es justo y cómo respondemos a la autoridad o cómo enfrentamos los conflictos, etcétera. Estos procesos pues no solamente son externos, sino que también impactan, digamos que profundamente nuestra manera de vernos a nosotros mismos como sujetos políticos. A esto me refiero pues como a personas que tienen pues claro sus derechos, sus responsabilidades y se sienten con la capacidad de actuar y de influir en lo colectivo. Y a esto pues se le llama como tal la subjetividad política. Quisiera retroalimentar un poco lo que mi compañera Heili acaba de decir. La socialización política no se limita solamente en la transformación de los valores democráticos o en las normas institucionales, como lo acaba de mencionar mi compañera, sino que también eso implica la construcción de los sentidos subjetivos y afectivos sobre la ciudadanía. La subjetividad política se forja también en las experiencias de marginación, el poder, la resistencia. Eso se evidencia no solamente en el contexto de violencia, en los casos de los proyectos armados, sino también generando nuevas formas de comprender la ciudadanía y el cambio social. Esos procesos también se articulan a experiencias efectivas y simbólicas, también como las sociales, que definen la relación del sujeto con el poder y la comunidad. Cuando estos procesos eh, se dan en escenarios atravesados por la desigualdad, la exclusión, el conflicto armado, tienen como la capacidad de producir o reproducir escenarios de violencia al legitimar prácticas violencias como mecanismos de reconocimiento, defensa o participación política. Bueno, algo que me parece importante agregar es que todos esos procesos de socialización política se reflejan en la vida cotidiana, en cómo actuamos dentro de nuestros barrios, familias o grupos. A veces creemos que la política solo está en las instituciones, pero realmente empieza en los espacios donde aprendemos a convivir, a resolver conflictos y a escuchar a los demás. Cuando una comunidad logra organizarse, como lo hacen las juntas de acción comunal o los grupos sociales, también está construyendo formas diferentes de relación. Allí se aprende que las decisiones se toman entre todos, que el respeto por la palabra del otro es fundamental y que los problemas se pueden resolver desde el diálogo. Pero cuando esos espacios no hay comunicación o se imponen los intereses personales, se generan tensiones que fácilmente pueden convertirse en violencia. Por eso, la manera en que socializamos y participamos tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que formamos. Si fomentamos el respeto, la empatía y la colaboración, ayudamos a prevenir la violencia y a fortalecer la confianza entre las personas. Creo que construir paz no solo depende de las grandes decisiones del Estado, sino también de esos pequeños actos cotidianos que surgen de cómo nos relacionamos. Si desde la familia, la escuela y la comunidad promovemos el diálogo y la participación, estaremos formando personas más solidarias y menos propensas a reproducir la violencia. En última, se trata de entender que la convivencia y la paz también se aprenden y que cada uno puede aportar desde su propio espacio. Para concluir con lo que han mencionado anteriormente mis compañeras, la socialización política tiene un doble filo.
puede construir conciencia y transformación o puede perpetuar desigualdades y violencias simbólicas o estructurales. Por otro lado, tenemos la subjetividad política de muchos colombianos se ha transformado entre la esperanza y el miedo, esperanza en el cambio y el miedo a participar. Y esa tensión ha permitido la violencia se mantenga como una forma de expresión política, no solo en el conflicto armado, sino también en los discursos de odio, la estigmación social y la indiferencia ciudadana frente a la corrupción o la injusticia. Añadiendo También un podemos tener en poquito cuenta. acá, discúlpame compañera, añadiendo un poquito acá, los procesos de socialización política en Colombia tienen la capacidad de reproducir la violencia cuando transmiten miedo y división, pero también pueden construir una subjetividad política liberadora cuando promueven la empatía, la memoria y la participación consciente. Todo depende de qué discursos decidamos, perdón, mantener y cuáles nos atrevemos a transformar. Teniendo en cuenta todo lo anterior, también podemos ver que como hay efectos positivos, pueden haber negativos, ya que la socialización nos da un contexto de violencia, desigualdad, también la exclusión, y esto puede fomentar ideas de intolerancia o discriminación. Esto también puede producir escenarios de conflicto, en donde se promueven los valores de respeto, el diálogo, la participación. Teniendo en cuenta la socialización política, se puede decir que depende de los valores que se transmitan. Puede reducir la violencia o transformarla en oportunidades de fortalecer convivencia y democracia. Pues precisamente yo quería dar un ejemplo de lo que han mencionado las compañeras en cuanto a que, por ejemplo, si nosotros escuchamos como que no, la política es sucia, eso nada va a cambiar, es muy probable que obviamente no nos dé ganas de participar en nada que tenga que ver con este tipo de cosas. Digamos que en escenarios como el conflicto armado, la violencia es algo que últimamente está muy normalizada porque pues la gente tiene miedo o solamente aprende a vivir con ese tipo de cosas. Entonces, pues por eso es importante recordar que la socialización política no es neutral, ya que esta puede ayudarnos a formar personas empáticas, comprometidas y respetuosas, o pues puede por el contrario reproducir actitudes violentas y excluyentes. De ahí pues nace la necesidad de fortalecer espacios educativos, comunitarios y culturales en donde se nos invite a construir cosas desde la paz y desde la participación activa. En resumen, pues desde la psicología política podemos entender cómo influyen nuestras emociones, las creencias y las experiencias en la forma en la que actuamos políticamente y pues más importante aún, cómo podemos usar ese conocimiento para construir sociedades más justas, democráticas y más humanas. Eh, Eso sería todo como para concluir. Gracias por escucharnos. Esperamos que este espacio sea una charla de reflexión para ustedes.